Muy buenas mi gente, bienvenidos a otro video. Hoy voy a estar dándoles mi resumen y análisis de lo que fue la fecha 18 de las clasificatorias al Mundial 2026 de la CONMEBOL. Me duele mucho hacer este video, pero bueno, tengo que cumplir y por lo menos cerrar este capítulo de mi vida. Ya terminaron los partidos, ya tenemos los 6 clasificados directos, ya tenemos al equipo que clasificó al repechaje, que fue Bolivia, y Venezuela quedó eliminado. Vamos a repasar un poco los partidos. Vamos a empezar el primero, que fue Venezuela ante Colombia. Voy a salir de esto, por favor, porque me duele solamente ver la pantalla. Venezuela recibía a Colombia como local en una oportunidad de oro. Había 9 escenarios posibles, de los cuales 7 daban que Venezuela clasificaba al repechaje, y habían 2 nada más escenarios en los que Bolivia podía pasar al repechaje, dado que Venezuela estaba un punto por encima de Bolivia, llegando a esta fecha 18. Y bueno, pasó el en el que pasó Bolivia. En el minuto 3, un gran asistencia de Salomón Rondón y una muy buena definición por parte de Telasco Segovia, aunque la pelota pegó en un defensor de Colombia, pero bueno, terminó entrando y fue un verdadero golazo. Después en el minuto 10 llegaría el empate de Colombia a través de Jerry Mina en una jugada de córner, un cabezazo. Algunos dirán que fue falta de Davison Sánchez, y bueno, otros dirán que no fue falta. A mí me pareció un poquito falta, pero claro, soy venezolano, entonces siendo lo más objetivo, creo que estaba muy discutido. Pero bueno, al final no pitó la falta y terminando el gol. 2 minutos más tarde llegaría el gol de Joseph Martínez de una jugada bastante rara por la banda derecha en la que Telasco Segovia dispara al arco, no sé por qué, pero termina siendo favorecido a los venezolanos, que Joseph Martínez aprovechó más o menos lo que fue el rebote. Una jugada bastante cuestionada también, porque parecía que el portero podría haber tenido la pelota en las manos y que la pelota no entró en su definitiva, pero después cuando lo revisaron en el VAR la pelota se había entrado 100% y el portero no tenía la pelota en las manos, entonces no fue falta. Y bueno, gol de Joseph Martínez y era la locura en Maturín. Y después llegaría un tremendo balde de agua fría por parte de Colombia, con su gran delantero Luis Suárez. Y sí, señores, no es Luis Suárez el de Uruguay, es Luis Suárez de Colombia, que anotaría un gol de minuto 42, se iría al descanso y en el segundo tiempo creo que a Venezuela le pesó mucho saber que Bolivia iba ganando 1-0 en ese momento. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero Venezuela es una selección que siempre en los momentos más difíciles le pesa mucho la camiseta y nunca logra salir adelante. Se pusieron, no sé, muy nerviosos en una oportunidad de oro que no tenían que ponerse nerviosos después de haber hecho un muy buen primer tiempo. Y fue horrible, los cambios no me gustaron mucho. Se pusieron nerviosos, se descontrolaron y Colombia nos clavó una gran cantidad de goles en el segundo tiempo. Luis Suárez anotó 4 goles. Salomón Rondón descontaría en el 76, después un gran remate de Savarino, que fue un mal rechace del portero colombiano y le cayó Salomón Rondón para que anotara su último gol, probablemente en la eliminatoria. Y después John Córdoba por parte de Colombia anotaría el 6-3. Bastante triste, estoy bastante decepcionado. De verdad que ayer tuve un día bastante triste. Pero bueno, las cosas son como son. Hay que aceptar que Venezuela no merecía ir al Mundial. Yo pensé que hasta el partido anterior, hasta antes de jugarse este partido, sí merecía. Después de lo que vi hoy, claramente no lo merece. Y bueno, merece pasar Bolivia, que por lo menos a pesar de muchos pueden cuestionar la altura allá en Bolivia, pero hicieron lo que tenían que hacer y lo lograron, así que felicidades a los bolivianos que se lo merecieron. Y bueno, nada, dejarles bastante en claro que objetivamente Venezuela no se lo merece, no hizo lo que tenía que hacer, era una oportunidad bastante de oro para nosotros, nunca habíamos llegado tan lejos. En unas eliminatorias en las que pasaban 6 directos y un séptimo al repechaje, o sea, cuando se va a volver a dar una oportunidad así es bastante difícil. Un poco triste porque siento que somos la burla de Sudamérica y bueno, estoy ya cansado y decepcionado de ser la burla de Sudamérica a nivel selección, pero bueno, las cosas son como son y a seguir trabajando y bueno,
un poco triste también por nuestro delantero Salomón Rondón, que bueno, que luchó tantos años y bueno, nunca se le dio. En algún momento se nos dará, espero estar vivo para ese entonces y bueno, no tengo más nada que decir. Pasemos a otro partido, señores. Se enfrentó Bolivia, que recibía como local a la selección de Brasil. Un muy buen partido que hizo Bolivia en el primer tiempo. Anotó un gol de penal en el minuto 45 más 4 minutos de agregado a través de la vía de penal. Un penal bastante cuestionado. Mucha gente piensa que fue penal, mucha gente piensa que no fue penal. Yo objetivamente la vi varias veces y yo sí creo que fue penal. Creo que fue penal sobre el boliviano. Creo que la primera vez que el Bruno Guimaraes fue a tocar al jugador boliviano no le dio, pero en la segunda sí le dio un toquecito con el pie derecho en la parte de atrás del jugador boliviano y lo tumbó. Para mí sí es penal. Y bueno, que aprovechó Bolivia y ya, y lo lograron pasar al repechaje. No quiero sonar discriminativo, pero de verdad creo que Bolivia no va a lograr pasar el repechaje. Siento que dependió muchísimo de la altura. Que todos sus partidos fuera de local, o sea, fuera de visitantes, solo uno lo ganaron. Y demostraron que bueno, que antes casi las otras selecciones se comieron las goleadas. Pero eso no importa ya. Y tampoco importa mucho mi opinión en esto porque al final es partido a partido y no sabemos cómo va a llevar el equipo de bolivianos entonces. Y si hace un buen papel puede clasificar al mundial porque se merece estar ahí. Cosa que los peruanos, los chilenos y los venezolanos no pudieron hacer. En otro partido se enfrentaron a Ecuador ante Argentina. Una Argentina que jugaba sin Lionel Messi, que jugó con Franco Mastantuono vistiendo la camiseta número 10. Ecuador cerró con mucha autoridad estas eliminatorias, incluso frente a un rival ya clasificado. Bueno, están los dos ya clasificados. Como ya bien dije, la exclusión de Messi, después como vino la expulsión de Otamendi en el minuto 31. Le facilitaron el penal a Ecuador, que terminó convirtiendo bastante bien en el Valencia. Ya bien, 13 minutos después de agregado al final del primer tiempo. La defensa se portó bastante bien, solo le metieron 5 goles en todas las eliminatorias. De verdad que estoy bastante sorprendido con la clasificatoria que hizo Ecuador, bien merecida. Le tengo mucha fe a esta selección, creo que pueden hacer un muy buen mundial. Los puedo ver tranquilamente en cuartos de final. Y bueno, es un resultado muy importante para la selección ecuatoriana que cerró con broche de oro sus clasificatorias. Y la Argentina, bueno, que terminó de primero y bueno, es la campeona del mundo, así que no se le puede decir nada porque lo que van a ir es a defender su título. En otro partido, mi gente, se enfrentó Paraguay de visitante ante Perú. Paraguay por fin logra ganarle por primera vez a Perú allá en Lima. De visitante, increíble, nunca lo había conseguido. Paraguay confirma su efectividad, victoria cerrada con gol mediada en la segunda parte de Matías Galarza. Bastante bien por el paraguayo, creo que tuvieron una muy buena eliminatoria. Perú se despide sin gloria, plagado de las expectativas truncas desde el inicio. Y bueno, fue una eliminatoria muy pobre por parte de Perú. Vamos a ver cómo les va en la próxima clasificatoria, pero bueno, todavía falta muchísimo para eso, faltan varios años. Y ahora enfocarse en el repechaje y bueno, en las otras clasificatorias de los otros continentes a ver cómo terminan. Y bueno, mi gente, en el último partido se enfrentaron Chile ante Uruguay, un partido sinceramente bastante aburrido, un empate bastante discreto, que no cambia absolutamente nada en la tabla. Uruguay cierra tranquila y Chile, bueno, cierra su eliminatoria en un nivel bastante bajo. Ha sido ha sido su peor eliminatoria clasificatoria a un mundial. Nunca habían terminado tan bajo con tan pocos puntos. Uruguay, bueno, también se ve un poco con un sabor amargo porque es tu último partido, aunque ya estabas clasificada, no le pudiste ganar una Chile. Así que, bueno, no se van con buen sabor de boca. Y bueno, mi gente, para ver un poquito más la tabla de clasificaciones, Argentina terminó quedando de primero con 38 puntos. Ecuador, que empezó con -3, terminó quedando de segundo con 29 puntos. Y después un cuádruple empate, todos con 28 puntos. Colombia quedó de tercero, Uruguay quedó de cuarto con 28, Brasil de quinta con 28 y Paraguay sexta con 28. Después de séptimo quedó Bolivia con 20 puntos, que va a ir a jugar el repechaje. Escuchen bien, señores, una diferencia de -18 goles, increíble.
Y después está Venezuela, que quedó octavo con 18 puntos, diferencia de menos 10 goles. Perú noveno con 12 puntos. Y Chile de último con 11 puntos. Como ya bien dije, su peor eliminatoria. Y vamos a revisar un poquito aquí quiénes fueron los goleadores. En primer lugar quedó Lionel Messi con 8 goles. De segundo el colombiano Luis Díaz con 7, que no pudo anotar gol. Increíble que no anotó un gol Luis Díaz de los 6 que le metieron Colombia a Venezuela. Y el gran jugador que tiene Bolivia, para mí el mejor jugador que tiene, con el jovencito Miguel Terceros, con 7 unidades. Muy buen gol. O buenos goles que se lanzó Miguel Terceros en esta clasificatoria. Hubieron varios buenos goles. También está Ener Valencia con 6 y Salomón Rondón de Venezuela con 6 goles también. Hubieron varios golazos. Creo que para mí el de Sanabria Paraguay fue el mejor gol de todas las eliminatorias. Me gustó mucho también el de Eduardo Bello contra Brasil. Creo que esos fueron los dos mejores goles, pero sin duda el mejor fue el de Sanabria de Paraguay. Y después si pasamos a la asistencia, James Rodríguez fue el líder en asistencias con 7 asistencias. El venezolano Jefferson Soteldo empató con 4, igual que Maximiliano Araujo. Y después hay un montón de argentinos: Enzo Fernández, Ezequiel Palacio, Julián Álvarez y Lionel Messi con 3 asistencias. La tarjeta amarilla no importa mucho, pero la mayoría fue un venezolano, José Martínez, con 7. Y tarjetas rojas, no hay ninguno que sacó más de 1, pero como pueden ver en pantalla hay algunos jugadores que sacan tarjeta roja. Y bueno, mi gente, con esto terminaron mi resumen y análisis de la Conmebol, de las clasificatorias al Mundial 2026. Espero que les haya gustado. Si escuchan mi tono de voz un poco raro es porque obviamente estoy bastante triste y bueno, igualmente por compromiso tenía que sacar este video. Y bueno, déjenme saber qué les pareció en los comentarios, qué les pareció estas eliminatorias, si les sorprendió a algunos, si creen que es merecido. Y bueno, con esto nos vemos en el próximo video. Chao, chao.